¿Qué pasaría si te dijera que algunos de los mayores secretos del viejo Hollywood no están enterrados en algún archivo polvoriento, sino que fueron demolidos, vendidos o simplemente borrados para dar paso a centros comerciales insípidos y piscinas de multimillonarios? Olvida el resplandeciente presente de Tinseltown. Los verdaderos fantasmas de Hollywood son las mansiones perdidas que una vez definieron toda una era de exceso, escándalo y drama. Pero, ¿qué sucedió realmente detrás de esos portones dorados y por qué desaparecieron estos palacios? ¿Listo para entrar? Cuidado, algunas puertas nunca se pueden cerrar. Pickfair. Si alguna casa mereció su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, fue Pickfair. Imagínalo, Beverly Hills, 1919. La diosa del cine mudo, Mary Pickford, y el aventurero Douglas Fairbanks deciden gastar $35,000 en una extensa propiedad. Luego, la convierten en el corazón palpitante de la nueva aristocracia de Hollywood. Esto no era solo una mansión. Este fue el lugar de nacimiento de la estrella de cine como concepto. Pickfair se convirtió en una leyenda. Su propio nombre combinaba sus apellidos, una marca antes de que el branding existiera. Desde afuera, Pickfair parecía un Versalles americano. 25 habitaciones, céspedes ondulantes, pasadizos secretos y un palacio con techo de cobre diseñado por el famoso arquitecto Wallace Neff. Pero no se trataba solo del tamaño, se trataba del espectáculo. Piensa en un salón del oeste privado, la primera piscina subterránea en Los Ángeles y una sala de estar llena de tesoros del siglo XVIII, artefactos asiáticos y suficiente seda importada para vestir a una docena de reinas del cine. Pero la verdadera magia ocurría en las fiestas. Este era el lugar donde Chaplin y Einstein podían codearse con FDR, donde se cerraban tratos en servilletas de cóctel y donde se forjaban leyendas y a veces se destruían antes del desayuno. Pero como en todo cuento de hadas de Hollywood, los créditos eventualmente pasaron. La épica historia de amor de Pickford y Fairbanks se estrelló en el divorcio. La lista de invitados se desvaneció. Y Pickford se retiró detrás de puertas cerradas con su nuevo esposo, Buddy Rogers. Para la década de 1970, las fiestas eran solo fantasmas. Cuando el dueño de los Lakers, Jerry Buss, compró Pickfair en los años 80, él vio historia. Otros vieron termitas y tragedia. En 1990 ocurrió lo impensable. La mayor parte de Pickfair fue demolida por Pia Zadora y su esposo, quienes afirmaron que estaba embrujada. Los fanáticos lo llamaron sacrilegio. Incluso hoy, el debate continúa. ¿Fue mal gusto, mala suerte o simplemente Hollywood devorándose a sí mismo? Pickfair no era solo una casa, era un espejo de los sueños más salvajes y los finales más oscuros de Hollywood. Y cuando llegaron esas excavadoras, desapareció algo más que madera y ladrillo. Era un pedazo del alma misma del viejo Hollywood, la casa de playa de Marion Davies. ¿Quieres saber qué pasa cuando la realeza de Hollywood mezcla fiestas salvajes con escándalos de viejas fortunas y luego lo lanza todo al océano? Entra en la casa de playa de Marion Davies, un palacio junto al mar de 100 habitaciones construido para la chica It original, financiado por su muy casado Sugar Daddy, William Randolph Hearst. ¿Quieres drama? Este lugar tuvo más giros de trama que Ciudadano Kane, que por cierto era básicamente una carta de amor y no muy halagadora a este romance prohibido. Diseñado en la década de 1920 por la pionera Julia Morgan, la misma arquitecta detrás del castillo Hearst, la casa de playa no solo era grande, era alucinante. Piensa en piscinas de mármol, salones de baile privados, candelabros de Tiffany y habitación tras habitación llena de tesoros que Hearst saqueó de Europa. Este fue el epicentro del exceso de los años 20. Chaplin, Garbo, Gable, Garson, todos bebían cócteles y bailaban en el patio mientras las olas del Pacífico llegaban. Durante la Depresión, Davies incluso hizo de hada madrina, alimentando a actores desempleados y deslizando discretamente dinero o joyas a amigos que pasaban por momentos difíciles. Pero, al más puro estilo de Hollywood, todo lo que brilla realmente se convierte en arena. La Segunda Guerra Mundial arruinó la fiesta. El imperio de Hearst comenzó a desmoronarse y Marion, siempre la sobreviviente, vendió la casa en 1945 para evitar peleas fiscales y facturas inminentes. La siguiente vida de la mansión como un hotel lujoso se desvaneció y para 1956 la casa principal fue demolida, reemplazada por, lo adivinaste, un estacionamiento. Durante décadas, solo la casa de huéspedes y la piscina sobrevivieron, solitarios vestigios de tiempos más salvajes. Pero giro inesperado. En la década de 2000, la Fundación Annenberg intervino, invirtiendo millones en lo que
Ahora es la Annenberg Community Beach House, un oasis público donde todos son bienvenidos. El fantasma de las fiestas de Davy aún persiste, incluso si solo estás persiguiendo a los niños alrededor de la piscina. Si alguna vez una mansión capturó el corazón cambiante de Hollywood, es esta: épica, excesiva, escandalosa, desaparecida, pero de alguna manera aún se niega a ser olvidada. Falcon Lair. Si Pickfair era la corte real de Hollywood, Falcon Lair era su castillo prohibido más notorio. Imagina el año 1925. Rudolph Valentino, el amante latino que hizo desmayar a millones de fans, adquirió 4 acres principales en Benedict Canyon. Llamó a su santuario Falcon Lair por una película que ni siquiera terminó, pero así es Hollywood. Más mito que realidad, siempre. Valentino no solo quería una casa. Quería un escape de la fama, un sueño mediterráneo con balcones de hierro, arcos moriscos, cipreses italianos y el máximo lujo, privacidad. El estilo de Valentino era puro drama elevado. Dentro de Falcon Lair encontrarías habitaciones llenas de alfombras persas, arte renacentista y antigüedades únicas que él mismo eligió en Italia y Estambul. Había establos para sus amados caballos árabes y un sótano misterioso lleno de artefactos eléctricos, todos seleccionados por el propio Rudy. Las personas más bellas de Hollywood festejaron aquí, pero también lo hicieron músicos de jazz, playboys y, si los rumores son ciertos, el lector de tarot privado de Valentino. Las fiestas eran legendarias, los chismes aún más. Pero justo cuando Falcon Lair estaba en su apogeo, ocurrió un desastre. Valentino murió repentinamente a los 31 años, dejando la finca y a Hollywood mismo destrozados por el dolor. Miles de fanáticos lloraron en su funeral, y su mansión rápidamente se convirtió tanto en un santuario como en una curiosidad. Pasó por un quién es quién de millonarios excéntricos, pero ningún propietario pudo recuperar del todo la magia de Valentino. Doris Duke, la heredera multimillonaria, se hizo cargo en la década de 1950, añadiendo un salón de jazz y jardines de pavos reales, organizando salvajes fiestas para la élite de la costa oeste. Sin embargo, debajo de las fiestas, Falcon Lair se volvió más extraño, acosado por rumores del fantasma de Valentino y la creciente sombra del declive del viejo Hollywood. Para principios de la década de 2000, Falcon Lair estaba en ruinas. Los conservacionistas lucharon. La prensa aulló, pero el dinero ganó. En 2006, la casa principal fue derribada, arrasada en la memoria, como tantos sueños de Hollywood. Solo unos pocos edificios anexos y las puertas originales sobreviven, solitarias y orgullosas, reliquias de una era más glamorosa y extraña. Dicen que el fantasma de Valentino todavía deambula por la colina por la noche, esperando una última llamada al telón. En una ciudad construida sobre la fantasía, ¿es de extrañar que las mejores historias se nieguen a morir? El Jardín de Alá. Bienvenido al Jardín de Alá, donde el champán nunca dejaba de fluir y los secretos nunca dejaban de acumularse. Si fueras un guionista en el Hollywood de los años 1930, venderías tu máquina de escribir por un fin de semana en una de sus infames villas españolas. Este lugar era parte hotel, parte refugio y parte fiesta de todo vale, un sueño febril creado por la estrella del cine mudo, Aja Nasimova, quien transformó su propiedad en un antro de pecado y creatividad justo en Sunset Boulevard. Nasimova fue la iconoclasta original de Hollywood, atrevida, brillante y siempre 2 escándalos por delante de las columnas de chismes. Construyó el Jardín de Alá como un refugio personal, completo con una piscina negra en forma de C, jardines exóticos y una multitud de artistas vanguardistas, bohemios e inadaptados de Hollywood. Cuando su carrera atravesó un momento difícil, convirtió la propiedad en un hotel y, sin darse cuenta, creó el lugar de descanso más legendario en la historia de Tinseltown. Olvídate del Chateau Marmont. Fitzgerald, Dorothy Parker, Bogart y Garbo vivieron, amaron y curaron resacas aquí. Errol Flynn comenzó la mitad de sus borracheras en el bar. F. Scott Fitzgerald intentó escribir su regreso desde el olvido, y los tipos literarios se enfrentaban con productores en la piscina al amanecer. La privacidad era lo más importante. Lo que sucedía en el Garden se quedaba en el Garden hasta que aparecía en un guión o en una hoja de escándalos. Pero como todas las buenas historias de Hollywood, los días de gloria del Garden estaban contados. Para la década de 1950, las paredes de la villa se estaban desmoronando, al igual que sus huéspedes. Demasiados cócteles,
Dinero se perdieron pagos de la hipoteca. El miedo rojo envió un escalofrío a través de la multitud salvaje, y la próxima generación de estrellas quería Beverly Hills, no el glamour desvanecido de Sunset. El último propietario intentó revivir la magia, pero la fiesta había terminado. En 1959, las bolas de demolición entraron. Para cuando el polvo se asentó, el Garden of Allah era un centro comercial y un banco, un remate tragicómico a las noches más salvajes en la historia de Hollywood. Pero si escuchas atentamente cuando pasas por el terreno vacío hoy, todavía podrías captar el eco de un piano de jazz, un secreto susurrado o el sonido de copas chocando al amanecer. Algunos jardines vuelven a crecer, pero este es una leyenda, el Hotel Ambassador. Si las paredes del Hotel Ambassador pudieran hablar, tendrían suficiente material para sonrojar a Netflix y hacer temblar a MGM. Inaugurado en 1921, extendido a lo largo de 24 acres exuberantes en Wilshire Boulevard, el Ambassador era el patio de recreo de Hollywood, el centro neurálgico político y la escena del crimen, todo en uno. Su legendario Coconut Grove Nightclub fue donde se cerraron acuerdos cinematográficos, campañas presidenciales y asuntos tanto románticos como criminales. Todo sobre martinis, bajo un techo de palmeras de papel y monos mecánicos. Sinatra cantó aquí. Marilyn Monroe y Clark Gable lo hicieron su segundo hogar. Los premios de la Academia hicieron su debut oficial aquí, y más tarde, la campaña de Bobby Kennedy tuvo su trágico final en la cocina del hotel, un evento que aún estremece la historia de Los Ángeles. El Ambassador no era solo un hotel, era donde Hollywood y América se mezclaban, bailaban y a veces chocaban. Todos los que eran alguien se registraban. Desde presidentes hasta gánsteres y aspirantes a estrellas desesperadas por ser notadas entre el champán y las arañas de luces. Pero Tinseltown no se dedica a la nostalgia, al menos no cuando el dinero se acaba. A medida que el sistema de estudios murió y el brillo se desvaneció, el Ambassador perdió su esplendor. La década de 1970 vio al hotel caer en decadencia, acosado por recuerdos y disputas sobre qué hacer con todo ese valioso terreno. Los conservacionistas libraron una batalla heroica, argumentando que el hotel era demasiado icónico para destruirlo, pero los desarrolladores y las juntas escolares solo veían signos de dólar. En 2006, a pesar de la indignación pública y una protesta de tamaño hollywoodense, el Ambassador fue demolido, un último acto de reinvención americana. Hoy, un campus escolar se encuentra donde una vez se desplegó la alfombra roja. Los fantasmas del Ambassador, el triunfo, la tragedia y todo lo demás viven solo en historias, viejos noticieros y las leyendas susurradas entre copas por aquellos que recuerdan un tiempo cuando las luces más brillantes de Hollywood bailaban hasta el amanecer. Y creían que la fiesta nunca terminaría. Green Acres, de Harold Lloyd. Si hay algo más gracioso que una caída cómica de Harold Lloyd, es lo que le sucedió a su legendaria finca, Green Acres, un edén de 15 acres que comenzó como un parque de juegos para uno de los más grandes comediantes de Hollywood y terminó como un símbolo viviente de los sueños menguantes de Tinseltown. Construida a finales de la década de 1920, Green Acres fue diseñada para eclipsar a todos y a todo. La casa, 34 habitaciones, todas rebosantes de tapices medievales, cristal y suficiente armadura de época para resistir un asedio. Los terrenos, canchas de tenis, un campo de golf de 9 hoyos, una granja en funcionamiento, un zoológico y jardines que parecían algo salido de Versalles en esteroides. Las fiestas de Lloyd eran legendarias. La élite de Hollywood se divertía entre laberintos, fuentes y un arroyo artificial de 275 metros. Imagina a Greta Garbo remando junto a una bandada de flamencos o a un jefe de estudio perdiendo sus pantalones en la piscina. Por un tiempo, Lloyd fue el rey de la comedia y el rey de Beverly Hills al mismo tiempo. Pero incluso para un payaso del cine mudo, con un genio para el tiempo, el remate llega eventualmente. Cuando llegó la depresión y la edad de oro se apagó, la carrera cinematográfica de Lloyd se desaceleró, pero su estilo de vida nunca lo hizo. Los impuestos, las demandas y el costo asombroso de mantener el paraíso comenzaron a desgastar las fronteras de Green Acres. La familia Lloyd vendió parcelas de tierra para mantener la casa principal a flote, reduciendo la propiedad como un par de pantalones en un lavado caliente. Para la década de 1970, lo que una vez fue un paraíso de 15 acres se había reducido a solo unos pocos acres cuidados. Las canchas de tenis, el campo de golf y el zoológico, todos sacrificados al dios de los bienes raíces. Green Acres sobrevivió, pero como una versión más pequeña y tranquila de
de su naturaleza tumultuosa. En los años 80, incluso la mansión estuvo a punto de ser demolida, salvada solo por su estatus como un hito local y la nostalgia de los aficionados al cine antiguo. Hoy, Green Acres se erige como un monumento extrañamente perfecto a las viejas ambiciones de Hollywood y las nuevas realidades. Grandioso, sí, pero rodeado por la ciudad que ayudó a hacer famosa. Un remate silencioso al chiste de que ningún sueño en Los Ángeles permanece tan grande como comienza. La mansión Casa de Muñecas de Colin Moore. No todas las mansiones perdidas de Hollywood estaban relacionadas con el poder o el escándalo. Algunas, como la mansión Casa de Muñecas de Colin Moore, eran pura fantasía resplandeciente. Colin Moore fue la reina de las películas de Flappers de los años 20. Una estrella con la imaginación de un niño y el presupuesto de un adulto. En las colinas de Bel Air construyó su propio cuento de hadas privado. Una mansión extensa, diseñada alrededor de un palacio en miniatura, completa con torres, habitaciones secretas y una colección de diminutos tesoros que podrían hacer que incluso Walt Disney se pusiera celoso. La casa de muñecas de Moore era más que solo un juguete. Era un proyecto artístico, una curiosidad social y un símbolo del exceso más creativo de Hollywood. Las fiestas aquí eran caprichosas, rozando lo surrealista. Los invitados se maravillaban con la elaborada casa de muñecas como pieza central, un castillo lleno de candelabros de oro real, alfombras persas en miniatura y libros liliputienses firmados por celebridades. Moore actuaba como anfitriona como un mago, encantando a directores, actores e incluso a la realeza visitante que todos querían echar un vistazo a su mundo de ensueño. Pero los cuentos de hadas se desvanecen, y también lo hizo la fortuna de Moore en Hollywood. Después de un divorcio tumultuoso y la llegada de la depresión, su castillo en Bel Air se convirtió en un peso costoso. Moore, siempre una sobreviviente, empacó su casa de muñecas y la envió al Museo de Ciencia e Industria de Chicago, donde todavía deslumbra a niños y coleccionistas hasta el día de hoy. La mansión en sí no tuvo tanta suerte. Vendida y demolida, su huella fue borrada por nuevas construcciones. No queda ni una sola torre, solo un recuerdo desvanecido y una vitrina de museo que insinúa la magia que una vez estuvo viva en esas colinas de California. Si la historia de Moore prueba algo, es que en Hollywood, los sueños más grandes no siempre tienen un final de Hollywood, pero a veces un pequeño toque de magia puede durar más que la mansión a la que llamó hogar, las mansiones de Doheny Circle. Si alguna vez hubo una familia cuya propiedad inmobiliaria reflejó el ascenso y la caída de los sueños de Hollywood, fue la de los Doheny. La mansión Greystone en Beverly Hills, construida por el magnate del petróleo Edward Doheny para su hijo Ned, fue solo la pieza central de un vasto imperio de propiedades que definieron el lujo temprano de Los Ángeles. Con sus arcos góticos, gárgolas talladas en piedra y pasillos laberínticos, Greystone era tanto una fortaleza como un hogar familiar, lleno de dinero del petróleo, ambición política y suficiente escándalo para alimentar una miniserie. Las fiestas aquí eran legendarias. Senadores, magnates y estrellas de cine deambulaban por las grandes escaleras, susurrando secretos mientras bebían de copas con bordes dorados. La tragedia ensombreció la casa. En 1929, Ned Doheny fue encontrado muerto dentro, víctima de asesinato o suicidio. Nadie pudo ponerse de acuerdo. El escándalo sacudió la ciudad y proyectó una larga sombra de cine negro sobre la mansión y la familia que la construyó. A medida que Beverly Hills explotó en valor, las fortunas de los Doheny se fragmentaron. Greystone en sí apenas sobrevivió, gracias a su tamaño y eventual conversión en un parque, pero las casas más pequeñas del Doheny Circle fueron eliminadas por los desarrolladores, demolidas, subdivididas o simplemente remodeladas hasta desaparecer. El imperio de la dinastía se desmoronó, perdido por impuestos, mala suerte y el implacable avance del mercado inmobiliario de Los Ángeles. Hoy, Greystone está abierto al público, un raro sobreviviente, pero las mansiones perdidas del conjunto Doheny cuentan la verdadera historia. Una ciudad donde las fortunas pueden desaparecer tan rápido como se hacen, e incluso los palacios más imponentes pueden ser borrados, piedra por piedra, hasta que solo queda la leyenda. Así que, la próxima vez que conduzcas por Beverly Hills o mires otra McMansion de cristal, recuerda, estás pasando sobre los huesos del Hollywood perdido. No eran solo casas. Fueron los campos de batalla de sueños, egos y desastres, construidos y destruidos en nombre de la reinvención. ¿Qué historia de mansión? Comparte este video con alguien que ama un poco de escándalo con su historia. ¿Qué leyenda surgirá o desaparecerá a continuación?
¿Te sorprendió? Deja un comentario, suscríbete para más secretos no contados de Hollywood y comparte esto.